Señor Borges, es conocido su cariño y su respeto por Oriente, especialmente por Japón. Hace 5 semanas altísimas, invitado por el Ministerio de Educación. En Oriente pareciera que el arte es una prolongación de la vida cotidiana. Su práctica es tan natural como caminar o hacer una comida. Por ejemplo, nosotros visitamos, María Kodama y yo, muchas casas. Cuando nos íbamos, los dueños de casa nos entregaron breves poemas, haiku, 5, 7 y 5 sílabas, que habían compuesto para celebrar esa visita. Y creo que anualmente se conforma más o menos 1 millón de haiku en Japón. Son composiciones muy breves y creo que hay 10 o 12 revistas que solo publican esa composición en verso. Claro. Ahora, no sé si es sensato hacer esta comparación. El artista de Occidente, en muchos casos, podemos recordar a los malditos, especialmente a los poetas, sacrifica su vida personal en beneficio de algo que termina torturándolo y dividiéndolo o alienándolo. No, sí se entiende que el ejercicio del arte, sobre todo la poesía, es parte, es lo que define a una persona educada. Como todo el mundo es educado, todo el mundo está versificando continuamente. Desde aquella noche en que Carrigo le reveló a usted la poesía, ha pasado mucho tiempo. Bueno, sí, era chico, sí. Carrigo murió el año 12, se le negoció mucho antes. Ha sido para usted una compañía muy importante en su vida. ¿Qué es hoy para usted la poesía? Es una especie de hábito, y en mi caso, cuando yo escribo es porque siento una necesidad de hacerlo. Es decir, que yo no pienso, ni siquiera pienso que eso será leído o publicado, puede no ser publicado ni leído, pero yo tengo que cumplir con esa orden. Esa orden secreta, o íntimo, digamos. En cuanto a la finalidad de la poesía, no sé cuál es. Una vez que yo publico un libro, me desentiendo de él. En casa, no hay un ejemplar de un libro mío. Y se han escrito bibliotecas sobre mí en diversos idiomas, yo no los he leído. Una vez que yo publico un libro, yo dejo el libro, si ahora camino o no sé si han vendido muchos ejemplares o no, eso les interesa a los libreros, a los editores, no a mí, que quiero, librarme de lo que he escrito y seguir adelante. Borges, usted es un conocedor profundo de las lenguas, especialmente de las lenguas antiguas, de las lenguas medievales, de las literaturas, por ejemplo. Sí, estoy estudiando los sajón, inglés antiguo, pero eso lo hice porque yo comprobé en el año 55, cuando la Revolución Libertadora, el director de la Biblioteca Nacional, yo comprendí que había perdido mi vista como lector. Apenas podía ver si había una página ilustrada o no. Y entonces yo pensé, corro el peligro de abundar en lo que Kipling llama loud self-pity, sonora autolástima, ¿no? Y entonces tengo que pensar en otra cosa. Y se me ocurrió estudiar inglés antiguo. Y ahora estoy estudiando escandinavo antiguo. Usted que conoce esas lenguas y que conoce el latín, el griego, por reflexiones... No, el griego desgraciadamente no. Pero conoce su organización y además conoce el latín, los sí, resultados. Me gustaba mucho el latín. Y ahora, desgraciadamente, a todos nos pasa, hemos sabido el latín. Yo tengo un poema en el que digo que el olvido del latín ya es una posesión, ¿no? Porque, implica el haberlo conocido alguna vez. Claro. Ahora, las lenguas modernas que tienden a sintetizarse cada vez más, ¿tienen menos posibilidades de consumar un pensamiento profundo, por ejemplo, una metafísica? No, creo más que cada país tiene un idioma que se precisa, ¿no?
O sea que es parejo el desarrollo de una indagación profunda a la adquisición de los medios lingüísticos para, y a la sensibilidad para también. consumirla. Por ejemplo, hay palabras en inglés, por ejemplo, no sé, eerie, uncanny, que corresponden sí, a una leve presencia de lo sobrenatural, sobre todo de lo diabólico, y esas palabras no existen en castellano o en francés porque, bueno, no hubo necesidad de inventarlas. Es decir, que la sensibilidad del hombre va creando las palabras que precisa. Aparecen como necesidad, como exigencias. Seguro sí. El que yo reproche de que el lenguaje es de índole estética, por la verdad es el tiempo donde está. Pero con sueños profundos no. Uno vuelve a la vigilia y bueno, se le atraviesa. En un momento yo creí que estaba en la calle Maipú en Buenos Aires, y dije, no, estoy en Cosquín. Eso era, no sé, una fracción de segundo. Pero al principio el sueño había sido profundo. Y soñé que estaba en otro lugar también. Y todo eso corresponde a un sueño profundo. Para no dispersarnos demasiado, un poco me gustaría insistir en uno o dos temas. ¿Cómo no? Que no sé si les resultarán cómodos. ¿Por qué no? Me interesa, por ejemplo, hablar un poquito sobre la metafísica, tal como se la conoció y se la conoce en Occidente, y alguna otra forma de sabiduría. Un poco la pregunta redondeada es si usted cree que la metafísica occidental, como un sistema de pensamiento riguroso, especulativo... Que no es un sistema, es una serie de sistemas, quizás diversos. Perfecto, pero ¿sirve para dar respuestas a los temas radicales últimos? ¿Es preferible el arte, la poesía, por ejemplo? ¿Lo simbólico? Bueno, en mi caso, bueno, yo soy más o menos incapaz de pensamiento abstracto. Suelo pensar más bien por medio de parábolas, de sueños, de fábulas, de argumentos. Pero, desde luego, ojalá yo fuera capaz de pensamiento abstracto, pero no lo soy. Pero lo metafórico cae en el interior de la metafísica, según Heidegger. Pues si lo metafórico es sincero, sí, si no es un juego verbal, ¿no? Lo metafórico consiste en decir que, no sé, las mujeres, los hombres, no sé, confundir el oro con el cabello de las mujeres y aún el marfil con las manos, entonces sí, es un juego bajo. Pero si se habla del río del tiempo, de la esencia onírica de la vida, no, esa es una metáfora natural, digamos, eso es lo que todos sentimos. Ahora, si la metáfora es simplemente asombrosa, ocurre a veces con Lugones, no creo que tenga mayor valor, ¿no? Y con Quevedo. Con Quevedo también, claro, que eran escritores verbales, Sí. barrocos. Sí. Ahora, en un sentido muy general, vamos a insistir con esta idea de lo metafórico. No, yo creo que hay ciertas metáforas, se lo dije anoche, que corresponden a afinidades esenciales. Por ejemplo, si Que se son compara la ineludibles. vida con los sueños, creo que eso corresponde a un sentimiento, bueno, que todos entendemos. Si se compara la muerte corporal con el sueño, en mi caso, corresponde a eso, una anulación o un olvido del yo. Pero si se compara, bueno, Vicente Huidobro dijo, no sé por qué, los ascensores suben como termómetros. Ahora es verdad que el ascensor sube como la columna mercurial, pero eso no tiene ningún valor emotivo, ¿no? Uno lee eso y dice, y bueno, Oliverio Girondo gustaba también mucho de esas cosas. yo no creo que fuera capaz de otra cosa, ¿no? Tenía que resignarse a su... Ahora, en su obra, la presencia un poco privilegiada de la duplicación o la otredad Eso sí, otra edad, qué linda palabra, sí. pareciera ser que la realidad es algo incompleto y la idea es suya. O sea, no existiendo una realidad paradigmática trascendente. ¿Cuál sería la otra parte no visible, el otro término de la metáfora? Eso no lo sé yo. Si yo supiera eso, ¿no? Su obra es Habría otra cosa. Pero Es la últimamente- búsqueda de ese otro término. No, pero últimamente he tratado de prescindir de la metáfora. Eso es una figura, nada más. Pero todo estuve estudiando, en fin, a través de traducciones, naturalmente, no soy un erudito, estuve estudiando de poesía china y japonesa. Y creo que esas dos poesías, que ciertamente son poéticas,
Bueno, omiten o prescinden de la metáfora. Pero cuando no se ve, Borges, la metáfora ayuda a hacer figura. ¿Es necesario para usted No, que la palabra le sirva para no, recrear no, la no, realidad? No, la palabra viene después. Primero viene como una especie de brusca o de imperfecta revelación. Y luego uno tiene que buscar las palabras. Y a mí se me ocurre algo y después descubro, bueno, que eso corresponde a la poesía, que eso corresponde a la prosa, que eso puede ser un soneto, que eso tiene que ser un cuento, pero eso es gradual. Primero tengo, digamos, una intuición brusca de algo. A veces lo he comparado con la imagen de una isla. Por ejemplo, en el caso de un cuento, yo sé cómo empieza y sé cómo concluye. Pero hay toda una zona intermedia que yo debo inventar. Yo debo averiguar también si me conviene situar eso en el pasado reciente, o en un pasado remoto, en un país imaginario, o en las orillas de Buenos Aires o Montevideo, según el caso, sí. Pero eso viene después, y eso ya es cuestión de la mera inteligencia. Yo trato de intervenir lo menos posible. Sobre todo yo trato de que mis opiniones no intervengan, ¿no? Que eso sea simplemente una fábula. Bueno, Kipling dijo que a un escritor puede estarle permitida la invención de una fábula, pero que él no sabe cuál es la moraleja. Eso depende del lector y de circunstancias. Es decir, uno empieza por la fábula, por una imagen, y después se llega a la moraleja, que es una idea abstracta, ¿no? ¿La idea de Dios sería una fábula, una invención del hombre? Yo personalmente creo que sí. En todo caso es una espléndida invención, ¿no? Yo no creo en un Dios personal, pero sí en un propósito ético. No sé si de las cosas, pero sí de mi vida, digamos. Aunque no siempre he sido un hombre ético. He sido a veces un canalla como todos los hombres, ¿no? Hay una idea suya que me gustaría profundizar, si es posible. Usted en algún momento dijo que la estética es la inminencia de una revelación que no se produce. Sí, tengo un poema que sigo el modelo del haiku, es decir, 5, 7 y 5 sílabas, salvo la sílaba distinta a la sílaba japonesa. ¿Son cabalísticas? No, simplemente es esa idea que usted acaba de expresar. Y yo dije, algo me han dicho, la tarde y la montaña. Ya lo he perdido. Eso correspondería a un haiku, ¿no? Es decir, corresponde a un instante y a esa definición del arte que usted ha dicho, ¿no? Algo me han dicho, la tarde y la montaña. Ya lo he perdido. Qué lindo. Sí, y otras veces pueden ser la tarde y la montaña, sino, bueno. ¿Y qué cosas merecen referencia perdurable? ¿La tarde y la montaña? ¿Todas las cosas, las más insignificantes o las cosas que habitualmente consideramos importantes? No, pero yo creo que si yo hubiera dicho, algo me han dicho, bueno, no sé, el reloj y el ascensor, el lector no estaría demasiado en las palabras. En cambio, la tarde y la montaña ya se aceptan inmediatamente porque son parte de una antigua tradición poética. Motivos privilegiados. ¿De dónde surge esa privilegiación de esos sí, motivos? pero eso no depende de mí. Esas cosas ocurren. Además creo que en verso y en prosa conviene usar palabras que no distraigan demasiado al lector. Si yo digo la tarde y la montaña, digo algo que es aceptado. Digamos, si yo hubiera elegido otros elementos, además en ese caso era falso, fueron la tarde y la montaña, entonces yo distraería la atención del lector. Anoche recordé, sí, creo que sí, porque están las metáforas, pero el único valor es la sorpresa, ¿no? Claro. Por eso creo que Lugones era muy amigo de eso. Lugones sí. Lugones tenía esa idea de que tenía que ser continuamente asombrosa. Pero al final de su vida terminó siendo mucho más simple y Y desde sencillo. luego escribió los romances del Río Seco. Sí. ¿Es una ley general que en usted se cumple? Yo creo que en general los jóvenes Sus últimos 3 libros empiezan de siendo poesía, barrocos, pero eso no hace por timidez. Porque piensan, claro, si yo digo lo que pienso, la gente se va a dar cuenta de esa idea que es trivial.
Luego vamos a usar palabras arcaicas, o palabras o neologismos, o vamos a usar una forma intrincada, pero es por timidez eso. Y después uno descubre que no, que basta usar las palabras más sencillas y la sintaxis más sencilla también. Y la metáfora tampoco conviene porque llama la atención. En cambio, claro, en esto, usted mira que en estos versos que yo he dicho hay una metáfora, porque algo me han dicho ya es una metáfora, ¿no? Porque la calle de la montaña no habla. Pero yo creo que nadie lo siente como una metáfora, ¿no? Se entiende que algo me han dicho, quiere decir, algo me ha sugerido o algo me ha revelado. Creo que se entiende enseguida, ¿no? Que la palabra dicho no se oye como metáfora, no se lee como metáfora, ¿no? Finalmente... Entonces ya puede usarse. Además, aquello que dijo Emerson, que todo el lenguaje es poesía fósil, es decir, toda palabra ha empezado siendo una metáfora. Y que la expresión es la mitad del hombre. Sí, pero si se habla de la subconsciencia, se supone que la conciencia es algo espacial y que hay algo debajo de la conciencia. Pero ya hemos aceptado la subconsciencia y no necesitamos analizarla de ese modo. La subconsciencia es la inspiración desacralizada. Podría ser eso, sí. La musa. Sí, o el espíritu. O el espíritu, como la afirma. Eso lo vemos, sí. La escritura ¿sí? Tiene que haber siempre una vida anterior. Y esa anterior presupone otra anterior, y esa otra anterior, y así hasta el infinito. De modo que se supone que cada uno de nosotros hemos vivido un número infinito. Al decir infinito no quiere decir indefinido, digo literalmente, de vidas anteriores para llegar, a nacer no sé, en el siglo XIX, en el siglo XX, en tal región del mundo, hijo de tales padres, heredero de tales enfermedades, digno de tales felicidades, digno de tales desdichas. Es decir, cada vida depende del karma tejido en una vida anterior. Siempre tiene que haber una vida anterior para que la primera no sea casual, ¿no? Que se cree en un número infinito de vidas posibles, claro, de vidas vividas anteriormente. Se supone que el destino de llegar a hombre, que es el único que permite el nirvana, es un privilegio. Y el ejemplo que suelen dar los budistas es este. Supongamos que en el mar, que puede imaginarse como infinito, no hay un círculo hueco, sí, un anillo de metal. Ese metal sobre nada. Y hay miles de peces. Ahora un pez puede salir de la superficie y puede quedar calzado en ese círculo. Ahora eso dice es tan raro como llegar a ser hombre, porque uno puede ser un fantasma, puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un dios, pero solo los hombres son capaces de llegar al nirvana. Entonces hay que aprovechar esa circunstancia. Ya nos ha tocado tan raro de llegar a ser hombres y de no ser como en otras vidas, demonios, divinidades, plantas, animales, piedras. Pero entonces, hay que aprovecharlo. Pero eso está dicho para que cada uno se aplique para el nirvana. Ahora, yo conversé con un monje budista en el Japón que me dijo que le había llegado 2 veces en su vida al nirvana. Que después de ese momento, él está seguro de que lo tuvo, pero no puedo comunicármelo porque yo no lo entendería, que él ha seguido sintiendo la vida como todos. Por ejemplo, él siente el placer físico, él siente el dolor físico, sí, le suceden todas las cosas que a todos los hombres, pero de un modo distinto. Porque habiendo llegado al nirvana, se siente todo eso, se siente, todo lo que los sentidos nos dan, exactamente igual, pero de un modo un poco distinto que no puedo explicarlo porque yo no he llegado al nirvana. Pero que no es tan difícil y que él llegó, está seguro, 2 veces en su vida. Y creo que lo que él me decía era sincero. 2 veces en mi vida yo he llegado al nirvana. Yo siento todo. Si usted me pincha, me duele.
tengo una muela cariada, siento dolor, pero de un modo distinto. Pero yo no puedo explicar esa diferencia porque para eso usted tendría que conocer el Nirvana y evidentemente usted no lo conoce. Claro. Y en el caso del Buda, bueno, él llega al Nirvana y después, bueno, predica el budismo, sigue viviendo su vida de hombre, ¿no? Claro, No corresponde a la muerte o la indignación. Lo que muere en él es el deseo de seguir viviendo. Lo que muere en él es el apetito, llaman la sed los budistas. Pero todo lo demás, bueno, es igual, pero queda pasado por ese estado supremo y ya todo cambia de un modo sutil e inexplicable, ¿sí? Claro, pero subyace, Me dijo eso, sí. subyace en esto que usted termina de explicar en el principio de su explicación un poco la idea de que hay una especie de memoria infinita poblada por arquetipos que se repitían, ¿no?, a través de todas estas vidas. Sí. ¿Le gusta esa idea? El poeta irlandés Yeats hablaba de the great memory, la gran memoria. Se supone que todo hombre, al nacer, hereda esa memoria de sus mayores. Por eso no es necesario que el poeta tenga muchas experiencias personales, ya que tiene esa especie de gran mar, de fondo. Sí, de la gran memoria, y que de ahí sale la poesía. Ahora se supone que eso quizá lo inventó Yeats porque su vida fue bastante pobre en hechos exteriores hasta los 30 años. Hablaba de una mujer que no lo quería, no buscó otras experiencias, pero él pensaba que eso no importaba porque tenía la gran memoria, que vendría a ser la memoria de la especie, ¿no? Y detrás suyo, qué gran memoria. Bueno, no sé, porque todo el mundo lo tiene, claro. Claro, sí, es algo demasiado. Imagínense 2 padres, 4 abuelos, 16 bisabuelos. Bueno, eso se multiplica geométricamente, sí. Ahora no sé si uno tiene mucho que ver con antepasados muy lejanos, que yo no tenga nada que ver ya. Claro, no. Creo que no. Hegel relacionaba, fíjese, usted recién mencionó la lectura de periódicos. Hegel leía todas las mañanas los periódicos porque ahí veía reflejada él de alguna manera la marcha del espíritu universal. Sí, es cierto, y creo que Schopenhauer, que desde el día de la historia, leía el Times todas las mañanas, el Ciudad de Londres. Allí se registraba cada movimiento íntimo. No, y en la segunda parte del Mundo Voluntario de la Revolución hay muchas referencias al Times, que era el diario que él leía. Y qué raro que usted no haya sido lector de periódicos. No, nunca. Yo voy a contar algo, no sé, muy ingenuo, y es ingenuo quizá. Yo estaba en Suiza cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y todo el mundo, con toda razón, estaba muy interesado por el hecho de que los ejércitos alemanes hubieran invadido Bélgica, de que Inglaterra entrara en la guerra, de que los belgas resistían, de que Rusia había invadido a Prusia. Y yo ingenuamente pensé, qué raro que a la gente le interese tanto la historia ahora. Porque yo estaba muy interesado en las guerras púnicas. Qué raro que les interese más lo que ocurre ahora en países que no son tan distintos, al fin de todo, Bélgica y Alemania, entonces hace mucho, que no les interese las guerras púnicas y la destrucción de Cartago. Yo pensé eso ingenuamente. Qué raro que a todo el mundo le interese la historia ahora y que no les interese la historia que podemos conocer realmente, que es la antigua, la que lo presente tiene que ser de una forma interesada y parcial. Es que el hombre moderno se siente que él hace día a día la historia, sí, protagonista. Sí. Bueno, pues yo recuerdo que a mí me asombraba, yo no seguía las noticias en los diarios, bueno, sí, lo que ocurre ahora no podemos saberlo con el tiempo. Pero que estaba tan interesado en la antigüedad clásica, bueno, que yo, cuando los alemanes ocuparon a Liege, estaba pensando en Escipión, en la destrucción de Cartago. Es raro eso, ¿no? Creo que ya es natural que cuando yo tenía 15 años que un chico pensara así, ¿no? Pensar que lo contemporáneo no es especialmente importante. Yo tuve esa sensación también cuando leí con mucha admiración la elegía a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Dice, claro, recuerdo el alma dormida, vive el cese y despierte,
sí, meditando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, están callando. Los infantes de Aragón que se hicieron, dónde está tanta afición, dónde está tanto Galán como Trujero. No sé, qué raro que él piense que el presente es más real que el pasado en que ocurrieron esas cosas. Esos infantes son tan reales como el momento en que él escribió. Y yo no había estudiado metafísica, pero llegué a esa conclusión así naturalmente, ¿no? De pensar que el presente no era mucho más real ni más importante que el pasado. Claro. Que los infantes de Aragón que se perdieron eran tan reales como él, y él sobre todo ahora está tan lejos de nosotros como los infantes de Aragón. No sé muy bien quiénes fueron, ¿no? Sí. Y este hombre histórico es realmente, así podríamos caracterizar al hombre moderno, es realmente, se opone realmente a aquel otro hombre Es cierto, que sí. pretendía la abolición permanente del tiempo, ¿no? Sí, fue a ver un señor los otros días con el proyecto de un libro indestructible, que tenía que hacerse no sé qué material, tenía que enterrarse o los arqueólogos por venir. Una especie de piedra roseta, pero y pidió un texto para ese libro. Dice, usted dice, puede sintetizar, es una síntesis del mundo actual, y eso lo publicaremos en 4 idiomas, para que sea descifrado con más facilidad, el mismo texto en distintas formas, quizá algunas formas matemáticas para ayudar también. Y yo le dije, bueno, pero eso es suponer que al porvenir va a interesarle el pasado, posiblemente no, no hay arqueólogos en ese remoto porvenir que usted prevé. Y además, como él buscaba eso como una ocasión de publicidad, yo le dije, bueno, si lo hacemos vamos a hacerlo sin que nadie sepa. Entonces yo se dio cuenta de que yo no le servía. Y yo le dije, mire, lo mejor es que hable de esto con Sábato. Sábato me interesa el proyecto. Y sin duda ya habrá hablado con Sábato y ya Sábato escribió ese texto porque Sábato le interesa la fama y el porvenir y esas cosas. Y de haber escrito usted ese texto... No lo escribí. Jorge, y usted le contestó también con la frase de Wells, ¿no? Ah, sí. No de Wells, no de Wells. De Wells. Se habló de la posteridad. Igual dijo, la posteridad hasta ahora no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Y hasta ahora es lo gracioso. Como si alguna vez la posteridad fuera a hacer algo por nosotros. Has as yet done nothing whatever for us. Posterity has as yet nothing whatever for us. Dios tiene que quedar con la posteridad. Su nombre lo indica. Al apiadarme de mí, me dediqué inmediatamente a estudiar inglés antiguo, anglosajón, con un pequeño grupo de estudiantes. Y llegamos a poder leer algunos textos. Y sobre todo sentir la belleza de esa poesía medieval, anglosajón, de la escálica y escáldica. elegía, sí. Y la escálica después vino, estoy estudiando eso ahora. Bueno, la escálica ya... Allí hace referencias muy No, interesantes sobre la metáfora, usted. Sí, claro, porque ellos tenían un sistema de metáforas y curiosamente de ecuaciones de metáforas. Por ejemplo, en toda la poesía germánica se habla del mar como camino del cisne, en contraste, o camino de la ballena, que son dos cosas grandes, y eso es un lugar común. Luego, del mar, de la nave, el potro del mar. Ahora, en Escandinavia, los poetas cortesanos llegaron a imágenes que se llaman, bueno, como ecuaciones, ¿no? Que no corresponden a ninguna sensibilidad. Por ejemplo, si la nave es el potro del mar, y si el mar es el camino del cisne, entonces llegó a decirse que la nave es el potro del camino del cisne, lo cual ya no corresponde a una imagen, sino a algo intelectual. Claro. Y esa poesía... Las sucesivas analogías van Sí, creando. y Y eso es un símbolo. Sí. Fíjese que el símbolo es muy distinto a la analogía. Sí, bueno, y luego se llegaron también imágenes con 4 términos. Claro. Por ejemplo, bueno, como la nave tenía otra metáfora, que era el potro del mar, podía ser, no sé, la casa del viking. Entonces dijo, la nave es la casa del viking del camino del cisne, lo cual Claro. ya no es una imagen, sino
Ya hay una espacial. transposición tan Sí, grande claro, sí, sí. que se pierde toda Ahora, claro que referencia eso a lo se nota inmediato. menos porque eso sería con palabras compuestas. En español es muy pesado. En el idioma original tal vez no. Y en Irlanda llegaron a un sistema tan complicado de metáforas que llegaron a ser finalmente incomprensibles. Y se cuenta que un rey de Irlanda llamó a los dos grandes poetas de Irlanda, donde se estudiaba el arte, creo que 12 años trataba. El lenguaje Ahora, allí pasa a ser algo con entidad propia, independiente de la realidad. Entonces, cada uno debe haber escrito un panegírico del rey. ¿Y para qué Y lo serviría eso, recitaron, Borges? bueno, para ser puramente literario. El rey no entendió una palabra y se volvió el colegio de poetas. Algo que otorgaría placer, felicidad, si se quiere. Sí, pero únicamente a los iniciados, ya que Claro. una frase como, bueno, potro del camino del cisne tiene que verse incomprensible para la gente, ¿no? ¿Es habitual que usted medite sobre el lenguaje? Sí, estoy continuamente pensando en eso, juntando palabras, y ahora estoy estudiando el idioma que se habla en Islandia ahora, que se llama Gaman Nurs, es decir, el antiguo idioma del norte. Estoy estudiando eso que tiene afinidades con el inglés, desde luego, y con el alemán. Estoy estudiando eso ahora. ¿Qué otra cosa me queda sino estudiar y escribir? Bueno, no es Y suficiente. viajar también, me gusta mucho viajar. Digo, decir que he visto a Cosquín sería una metáfora muy atrevida, pero decir que me siento en Cosquín sí. ¿Reconoce los lugares por las personas, por Yo las no sé, voces? yo no sé cómo llego. No, las voces no. Digo como lo mismo. Gente que viene a casa muy seguido y tiene que decirme cada vez quiénes son. Pero uno se siente en un lugar. Es decir, bueno, yo he navegado por el Nilo, por el Mississippi, y sé que son dos sensaciones muy, muy distintas, aunque yo no he visto ninguno de los dos ríos porque soy ciego. Sí. Y aquí, bueno, siendo que estoy rodeado de cerros, estoy en Cosquín, en fin. Yo estuve en Tanti hace muchos años. Sería chiquito tanto. Sí, me acuerdo que bajaban leones a brevarse Claro. en el río. Es distinto el hombre de las sierras al hombre de la llanura. Sí, me parece que sí. Y se entiende que el jinete serrano es muy superior al jinete de la llanura. Por ejemplo, un primo mío estuvo en Tucumán y me dijo que los paisanos ahí, bueno, por ejemplo, paraban rodeo en la sierra con árboles espinosos, que un gaucho de la provincia de Buenos Aires no debe encontrar trabajo. Y no habla los gritos el serrano. No, Habla despacito, como ahora usted. despacio. En voz baja casi. Sí, creo que sí. Y en Japón la gente, bueno, es una forma de cortesía. Usted camina por la calle y no oye una sola voz. Usted entra en un teatro y puede pensar que está vacío. Porque nadie alza la voz. Es un país así, de una gran cortesía. En Buenos Aires continuamente se grita, se chilla, se discute. En Japón nadie discute, el locutor tiene razón. Una fácil comparación nos diría de que somos más parecidos los del interior a los orientales Y que... yo creo que sí. No sé, me parece que el modo de hablar cordobés corresponde a una cultura superior. En Buenos Aires, bueno, claro, ahora todos estamos de mal humor y irritables, por razones evidentes, ¿no? Pero eso me parece que se nota menos aquí. Bueno, ya le llegará también. ¿Siente que le ha quedado algo muy importante por decir todavía? Yo diría que me ha quedado todo. Ya que yo no he dicho nada hasta ahora. Espero decir algo algún día. Sí. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias.